Bueno, vamos a empezar con más un Senti Talk, un formato, un webinar en donde nos queremos enfocar bastante en la temática del social listening, como también la parte del analytics en redes sociales, en temas digitales y en otros temas alrededor del marketing. Hoy tenemos un webinar súper especial. He invitado a dos grandes profesionales de justamente la industria del social listening, cuales trabajan en Grupo Modelo. Entonces, por un lado traigo a María, como también a Isaac. Y pues sí, antes de empezar, les quiero dar las bienvenidas a este formato, como también agradecerles mucho por su tiempo y que hoy nos van a regalar un poco de vuestras experiencias y de las best practices, ¿no? Hemos seleccionado hoy un tema que María nos propuso, que es justamente descubrir los passion points y cómo esos passion points están conectados con, ¿no?, el tracking cultural que hay y las ventajas que se pueden generar de esto. Creo que es un tema muy interesante, hemos platicado un poco de esto antes y veo que María ya lo ha hecho por varios otros años, me comentó que también trabajó con eso por varios años, entonces creo que se va a poner súper interesante. Para empezar, quería darles también a ustedes la oportunidad de presentarles. Cuéntenos un poco lo que es que hacen, cuál es la posición de ustedes hoy en Grupo Modelo, desde cuándo empezaron por allá. Cuéntanos un poco de ustedes. Tal vez lo quieres empezar, María. Sí, yo aquí, bueno, en Grupo Modelo llevo aproximadamente casi 4 años, de las cuales todo, desde el principio llevo haciendo social listening, pero también ha evolucionado mucho la forma en la que se hace social listening, tanto de manera profesional, individual y también dentro de Grupo Modelo. Realmente ha sido una evolución muy interesante y también acompañar tanto a las marcas que están aquí, tanto como empezamos a traquear todos sus territorios que tienen como marca. Realmente ha sido muy interesante. Anteriormente también hacía social listening en agencias de medios, que también fue muy interesante ver como la otra perspectiva de no solo traquear un poco de las marcas, sino también cómo esto puede beneficiar a cómo eliges los medios para estar más conectado con el consumidor. Y aquí el puesto que tengo es de analista de consumidor, pero también siempre agregamos como a nuestro título, estrategas culturales. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que tomamos siempre las damos con ese fin de hacer como mejores estrategias para las campañas a través del territorio que siempre estamos explorando. Ok, muy bien. Bueno, yo por mi parte llevo, fue en octubre de 2021 que entré a Grupo Modelo, es algo como mucho más reciente que Lu, pero en agencia estuve más o menos como 6 años aproximadamente, ¿no? Entonces ya llevo un buen rato trabajando con, pues, con este tipo como de herramientas y del cómo llevar como el entendimiento del consumidor, como bien lo decía ahorita Lu, pues llevarlo como al frente, ¿no? En este caso, y lo que decía Lu justamente de lo del entendimiento del consumidor, creo que es algo como súper, súper importante, porque básicamente nosotros vamos allá afuera a entender un poco más acerca de la cultura. Más que, pues la gente toma esto por esto, o sea, como llevarlo como muy a esta línea, lo llevamos un poquito más a entender cómo es realmente el consumidor y su contexto allá afuera, que creo que es como una de las partes más importantes de entender. Justamente en eso nos vamos a enfocar un poco para darle como un poco de aquecimiento a esta plática. ¿Con qué herramientas ya han trabajado? ¿Cuáles son las favoritas que hay allá afuera? Cuéntanos un poco de esto. Pues yo empecé hace 6 años y había como muy poca usabilidad de herramientas. Había herramientas de crawling o de tracking que eran como súper, súper arcaicas. Entonces, realmente yo te puedo decir que yo empecé, o mi primera experiencia fue haciendo las cosas de forma muy manual. O sea, realmente era ir allá afuera a Twitter y enfrentarte a un mundo donde solamente podías poner un par de palabras clave y poder llegar al entendimiento de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Twitter tiene como varias herramientas como donde puedes ver como muchas cosas y llegar mucho más fácil a cosas. Eso lo vas entendiendo poco a poco conforme vas tomando un poco más de experiencia. También creo que tú tienes una, ¿no? Sí, creo que la de Twitter Deck es la que también hemos utilizado en tiempo real. Esa nos ayudó como
en cosas, en el mundial, me acuerdo, que eran como cosas que iban pasando y eso está súper bueno. Súper rápido, real time. Ajá, y está súper bien. La que usamos aquí normalmente es Brandwatch porque pues sí es la que desde que estamos aquí, que antes era Crimson, también hemos estado familiarizados con Sizomos, Okay. entonces es muy interesante saber sobre todo cómo estas también, como dices, han evolucionado, pero creo que también algo que nos ayuda es este tracking manual, no sé, hay como algunas redes sociales como TikTok que no son tan fácil traquear, sobre todo por sí, la privacidad que tienen los usuarios, pero también por todo, por cómo se mueve TikTok, ¿no? Entonces creo que algo que tú nos platicabas es que en SentiOne sí se puede traquear un poquito más, o sea, ya tienes como ese acercamiento más. Y también TikTok hace poco nos compartió algunas de las herramientas que tienen dentro para traquear un poquito sus tendencias y todo eso, y que no sea todo manual. Obviamente nos da una guía a ver este tipo de cosas manuales dentro de una de las redes sociales. Pero ya ayuda bastante, ¿no? Pero sí ayuda como esta evolución. Sí, o sea, creo que TikTok también se está desarrollando muy fuertemente para ciertas industrias, creo que la de ustedes, ¿no? De consumer goods de una cierta manera, como también de bebidas y comidas. TikTok creo que es una de las redes en donde más se está compartiendo justamente sobre ese tema y se está quedando bastante fuerte. A ver, Grupo Modelo, una empresa enorme, ¿cuántas marcas traen hoy en día que tienen que monitorear más o menos? Pues en el portafolio son como más de 10, ¿no? Son Sí, como 14, algo así. Y son marcas que llevamos tanto en la región de México y otras tantas que son como más locales, que son a la región como de las Américas, de Europa, pero de México son aproximadamente como unas 14 marcas. Muchas marcas, pero a ver, tienen una muy gran marca, me han dicho que se llama Corona, ¿no? Entonces es una marca global. ¿Cómo es que las personas se pueden imaginar justamente ese centro de Grupo Modelo? O sea, ¿tienen un equipo dedicado a justamente el monitoreo y el estudio de passion points y de otros puntos sobre el consumidor? ¿O lo hacen afuera, lo hacen con agencias? O sea, ¿cómo es que lo hacen hoy en día? No, creo que una de las cosas como más importantes de aquí de Grupo Modelo, o con lo que nos hemos topado nosotros básicamente, es el hecho de, o sea, valoran mucho como el tener el talento dentro de la compañía. Entonces, en ese sentido, tanto Lu como yo hemos estado como muy, muy de la mano y sobre todo eso ya lo hacemos también apoyados en agencias externas. Pero digamos que quienes estamos como a la cabeza de ese tipo de cosas, de monitoreos, de marcas, de todo esto, pues somos ella y yo. Sí, y el formato que más o menos se maneja aquí, creo que es algo que podrían aprender sobre todo y replicar en otros lados, es mucho dividir la conversación. Porque nosotros siempre hacemos como el tracking o hacemos como este seguimiento al consumidor en todo lo que llegue a nuestras plataformas propias, o sea, todo lo que llega a redes sociales, y eso ya nosotros lo tomamos como ya consumidores y personas que son como seguidores de cada una de nuestras marcas, versus todo lo que pueden traquear estas herramientas como SentiOne de toda esa conversación earn, que también nos puede ayudar sobre todo a entender un poco más de lo que más podemos mejorar, o probablemente esas personas que aún no son tan nuestros consumidores, pero que también pueden llegar a ser parte de esta como comunidad de cada una de las marcas. Entonces casi siempre hacemos como ese tracking, y aquí tenemos esto dividido un poco, es el equipo, las personas o los communities, estos líderes de cada una de las marcas que hablan siempre con el consumidor, pero también tenemos como otro equipo en el que estamos Isaac y yo, en el que siempre estamos en contacto de búsqueda que qué más puede esperar el consumidor de cada una de las marcas. Y sobre todo este análisis ya de como es el título, de los territorios, de los passion points, del contexto en el que viven ya no solamente el consumidor de cada una de las marcas, sino como tal el mexicano. Ya. Ahora, acabas de platicar de una palabra que también es parte de la plática de hoy, que son los passion points. A ver, para tal vez explicar y darle un poco más de contexto a todos, ¿no?, que nos están viendo acá, lo que son los passion points al final del día para ustedes. ¿Nos puedes dar una definición sobre esas dos palabras? Sí, bueno, aquí esta palabra siempre la usamos cada passion points porque son como todos esos territorios en los que cada una de las marcas que tenemos dentro del Grupo Modelo se mueve. Entonces es muy interesante porque cada uno juega en este territorio, sobre todo porque
nosotros creemos mucho que el momento de consumo en el que se, valga la redundancia, se consumen nuestros productos es muy importante. Cómo nuestras marcas acompañan a las personas a estas cosas que les gustan hacer todos los días. Y no solamente se trata de consumir, porque nunca, creo que es algo que siempre me ha encantado de aquí, es que acompañen a sus consumidores de una manera muy, muy buena, muy positiva, ¿no? Y también como muy integral, ¿no? O sea, no solamente es como, vamos, o sea, el passion point de, no sé, a lo mejor algún tipo de alimento específico, ¿no? Sino es abarcar como todo el conocimiento, todo como el journey de vida de cada uno de nuestros consumidores, ¿no? No solamente nos quedamos como en el momento de alimento, en el momento de la fiesta, en el momento sino antes, otras áreas después, a ver cómo en total se está moviendo esa persona, cuáles son sus intereses y sus interacciones con otros puntos en su vida, ¿no? Justamente, o sea, creo que hay algunas marcas del portafolio pues se han integrado muy bien como en momentos específicos de la vida de sus consumidores y creo que eso es como uno de los grandes aciertos y es algo por lo cual pues este traqueo de Passion Points específicamente me parece súper relevante para la compañía. Ok, ahorita hablamos del Passion Point, hay una segunda palabra aquí, creo que para varios muy desconocidos, que es el tracking cultural. Cuando yo tuve mi primera plática con María creo que utilizó muchas veces esas dos palabras, entonces ya veo que hay una fascinación, no creo que solamente al lado de María, por esa temática, sino también claramente eso enseña la relevancia, ¿no?, que tiene ese tracking cultural para Grupo Modelo y sus acciones de marketing y su búsqueda sobre el consumidor. Pero antes de platicar de ese tema, ¿cuál sería una definición así perfecta para la palabra tracking cultural en este contexto de social listening y de marketing digital? Justo creo que, o sea, el tracking cultural lo podríamos definir un poco como el día a día de nuestros consumidores, ¿no? Uh-huh. O sea, el ir a entender allá afuera su contexto, no solamente el contexto en el cual las personas pueden llegar a estar interesadas en consumir el producto, sino, como te decía, o sea, hacerlo de una forma mucho más integral. Entonces, en ese sentido, creo que ahí la presencia de nuestras marcas es relevante porque, o sea, voy a decir algo como muy, muy general, ¿no? Corona, a lo mejor el passion point que tenemos como traqueado para Corona es música. Uh-huh. Y es a lo mejor algo que no propiamente te lleva al consumo, pero creemos que el formar parte de ese momento específico de la gente y que la gente asocia la marca con música, aunque no precisamente, digo, existe el Corona Capital y su edición de Guadalajara, pero me refiero un poco más como a esta cuestión de el asociarlo y el llevarlo como a ese otro territorio que es relevante para la gente, aunque no esté dentro del consumo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el tracking cultural, digamos, ese es como un passion point, el que tiene de música. Entonces, el tracking cultural que hacemos es para dónde se están moviendo las tendencias, qué es lo que está siendo más relevante para la gente, cómo a lo mejor hace 15 años un tipo de música en específico era relevante para la gente, hace 10 años cambió, hace 2 meses cambió con nuevas tendencias musicales y todo esto. Entonces, digamos, o sea, eso es como un passion point muy específico, pero creo que más o menos sería como un ejemplo de cómo puede ir viendo la relevancia de ciertos passion points y hacia dónde se pueden ir moviendo. Entonces, para resumirlo, básicamente, teniendo los passion points, a partir de ese momento es en donde realmente empieza el tracking cultural. Significa que al tener un passion point, que es un gusto, alguna preferencia, alguna cosa que realmente le mueve a la gente, a través de tener este punto apenas es donde van a empezar con el tracking cultural, donde van a entrar más a profundidad del tema justamente para explorar en qué dirección ustedes podrían aprovechar ese passion point para posicionarse en esta vida de digital marketing. ¿Está correcto? Sí, y también una segunda acepción, aparte de todo esto que te acabo de platicar sobre los passion points, también otras muy importantes que está pasando allá afuera, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que eso es como también una segunda parte que también es igual de importante, que uh-huh. es, por ejemplo, no sé, el contexto social, político, qué es lo que está pasando allá afuera, que uh-huh. podría repercutirnos a nosotros para poder aumentar o disminuir el consumo de la gente, el cómo llegamos al entendimiento de si la gente
es más susceptible a nuestros mensajes o no, dependiendo de lo que esté pasando allá afuera. Una de nuestras campañas más recientes, que fue Desinflación Modelo, todo el racional del que baja la campaña salió de este equipo de social listening, justamente con una realidad muy relevante para los mexicanos, algo muy real, una human truth que habla sobre la preocupación de la gente sobre la inflación. Mucha gente no sabe qué es la inflación, mucha gente no sabe cómo se calcula, no sabe sus repercusiones, lo único que sabe es que va a tener que gastar más dinero para comprar sus cosas. Entonces, basándonos un poco en eso, es de donde baja el racional de la campaña. Okay. Entonces, digamos que también nos ayuda a darle mucho contexto a lo que está pasando allá afuera para ver qué tan relevantes podemos llegar a ser allá afuera con nuestros consumidores. Pero eso en teoría ya sería parte del tracking cultural, o eso ya sería más un tracking, más como un tracking general, un tracking macroeconómico que sería parte de descubrir un passion point. O sea, ¿cómo está la relación de esos puntos más generales en comparación o en conexión con los passion points? Pues es que están, digamos que el tracking como de passion points es como un digamos que estos son como círculos concéntricos y en el más chiquito, en el del medio es donde están los passion points, ¿no? Okay. Y digamos que ir un poco más hacia afuera, a lo mejor damos un contexto más económico y a lo mejor más afuera podemos encontrar otro contexto un poco más amplio, ¿no? Entonces ahí podemos ir dibujando varios círculos y esto puede ser tan grande como sea la necesidad de la compañía en estos momentos. Va. Ok, teóricamente me quedó súper claro. Vamos más a nivel práctico, realmente del uso diario de los passion points y del tracking cultural. ¿Cuáles serían como los típicos insights o los típicos passion points que ustedes hoy en día, para los productos de ustedes, quieren descubrir a través del social listening? O sea, ¿me pueden tal vez mencionar como los 2, 3 passion points que más les me encantan hoy en día, que más buscan realmente en enfocarse? Creo que los más, quizá no, creo que aquí va al revés. Algo que nos gusta mucho es descubrir, como decíamos, el consumidor es el centro para Grupo Modelo. Entonces, ellos nos indican cuáles son sus passion points más importantes. Creo que los más relevantes que podría ser para Grupo Modelo es fútbol, pero no tanto porque, bueno, él lo lleva Corona, no tanto porque Corona, sí lo apalanca y es realmente una marca que ha hecho que crezca muchísimo en muchos aspectos, pero también porque sabemos que al mexicano le gusta mucho. Y creo que ya en la práctica sabemos, o sea, mucha gente podría decir que el fútbol no cambia, que el fútbol se queda siempre, pero realmente ha tenido muchos cambios. La gente lo vive de manera diferente, en pandemia cómo lo estaba viviendo, o sea, realmente hacer ese tracking de que, ok, ya no voy al estadio, entonces, oye, hay que descubrir estos insights que nos puedan ayudar para Corona, a ver ahora cómo está viviendo el fútbol el mexicano en casa, qué le emociona de verlo nada más en la tele, o qué le emociona, o qué le hace falta, o qué barreras tiene de que ya no, o esas tristezas o ese sentimiento que tiene de que ya no lo puede ir a vivir hasta allá. Era algo que llevamos a la práctica. O ejemplo, otra vez ahorita con el Mundial, era cómo se sentía el mexicano frente a todo lo que estaba pasando allá, a pesar de que no estábamos allá, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Corona? Descubrió grandes cosas para que los mexicanos se sintieran como en este contexto de Mundial también. Ok. Pero entonces realmente también son temas, tal vez, solamente para quedarnos ese ejemplo de fútbol, que me quedó súper claro. Entonces también son muchos temas real time, ¿no? O sea, temas que quieren estar presentes, investigando en este momento y no como hacer estudios, vamos a decir, profundos, preparándole como tendencias más generales del cambio de la vida de las personas, sino realmente se están enfocando más en temas real time del momento que están pasando ahorita, ¿no? Creo que algo que hacemos son las dos. Estudios súper grandes de cómo ha cambiado la perspectiva del mexicano frente a los passion points y también, no sé, ejemplo, como te mencionaba, en Mundial todo era real time, pero también, no sé, ahora con todos estos cambios de que el fútbol femenil ha crecido, es también cómo el mexicano se siente frente a esta nueva adaptación en el deporte. Claro. Entonces también es como algo que siempre hacemos estudios muy grandes para ver todos estos cambios de perspectiva, estos tópicos de los que más habla la gente, cómo se siente frente a todo lo que tenga que ver con el passion point, pero también el real time. Creo que otro de los passion points que también es de los más relevantes dentro de Grupo Modelo es comida
comida y realmente el territorio de comida es súper grande y ahí tenemos que hacer un estudio de cuál es para el mexicano la comida mexicana, la comida callejera, la comida gourmet y cómo también cada una de las marcas puede acompañar a estos momentos de consumo del mexicano, pero también hay cosas real time que, no sé, quizá hay algún programa como MasterChef para ver cómo la gente está viendo esto, qué tanto impacto está teniendo en cómo pasa su tarde o algo así, y también otro tipo de cosas que van sucediendo en el día a día. O, por ejemplo, algo que nos puede servir como, bueno, algo que Lu hizo un trabajo increíble de traqueo histórico fue de Health and Wellness. Y creo que ese estudio nos dio como, bueno, nos dio a todos porque todos lo vimos, pero Lu fue quien lo ejecutó. Nos dio mucha claridad sobre cómo la gente veía antes. Por eso creo que es importante también esta parte histórica en ciertos estudios, ¿no? Justamente el Health and Wellness, cómo era percibido antes y cómo es ahora, y sobre todo en un tiempo después de pandemia, ¿no? Que fue como un tema súper delicado en el que mucha gente se enfocó para creadores de contenido, marcas, o sea, todo el mundo intentó subirse ahí. Mucha gente lo hizo de forma muy adecuada, otros lo hicieron muy por encima. Entonces creo que al darle esa relevancia cultural a un tema tan específico como ese, creo que, y para eso podría servir un estudio mucho más histórico, mucho más robusto, mucho más tiempo atrás, ¿no? A ver, me quedan dos dudas. La primera duda es, hay ciertos passion points que para la industria de ustedes son, lo voy a llamar constantes, ¿no? Son temas como fútbol. Es una cosa que cerveza y fútbol hubo una conexión hace 50 años y la vamos a tener por los próximos 50 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo realmente están invirtiendo en esos passion points constantes que tienen? ¿Y cuánto tiempo realmente les sobra para, vamos a decir, descubrir nuevos passion points? Que sean tal vez menores, más chiquitos, ¿no? Pero que en algún momento tienen que empezar. Creo que un buen ejemplo, el fútbol femenino, que ahorita en los últimos 12 meses ganó más atención de que el de los últimos 20 años, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo realmente les sobra? Porque, a ver, usted es una empresa muy grande, tiene muchas marcas, tiene muchos passion points diferentes, cuáles se conectan con las marcas de ustedes. ¿Cuánto tiempo real? O sea, ¿cuándo es que buscan el tiempo para enfocarse en nuevas passion points, en nuevas cosas? Realmente lo que estamos haciendo, lo que nutre la mayor parte como nuestro tiempo, nuestro trabajo, es justamente el ir a descubrir cosas allá afuera. Entonces, digamos que esos passion points como mucho más anclados hacia ciertas cosas específicas, como lo que decías acerca del fútbol, acerca de la música, que son cosas que no tienen tanto movimiento tal vez, es en lo que invertimos un poco menos de tiempo, digamos que a menos de que sean cosas muy específicas, ¿no? Una cosa de ese momento, ¿no? A lo mejor si algún futbolista, híjole, yo no sé de fútbol, pero algún futbolista está ganando como muchísima relevancia, entonces es ve a investigar qué es lo que está haciendo este futbolista, ¿no? Pero realmente no invertimos como tanto tiempo en eso, sino más bien la mayor parte de nuestro tiempo es ir a descubrir cosas allá afuera, ¿no? Por ejemplo, algo que igual regresando un poco al ejemplo de música, ahorita yo estoy haciendo algo relacionado con nuevas tendencias musicales, ¿no? O sea, la música es un passion point que se va a mantener para varias de nuestras marcas, pero digamos que son cosas como muy específicas, cosas de este momento, lo que estamos yendo a investigar y es lo que nutre pues, la mayor parte de nuestro tiempo. Ok, muy interesante. También hace algunos minutos ustedes han mencionado que realmente se están enfocando en la República. Entonces están enfocando realmente en passion points del mexicano. A ver, pero México es muy grande, tiene muchos estados, tienes muchas culturas dentro de esta cultura mexicana. También es posible realmente distinguir diferentes temas por diferentes regiones. ¿Ustedes aplican eso? ¿O eso podría ser una posible limitante de las tecnologías y del acceso a la data que tienen hoy en día? Pues puede ser en algunos casos limitante, pero realmente nosotros intentamos ir allá afuera a explorar o sea, hay en algunos estudios, en algunos casos, donde no es tan relevante a lo mejor como la diferencia entre lo que dicen de Monterrey a lo que dicen en Yucatán. Pero, por ejemplo, en este tema, como específicamente mencionas que es la comida, pues es súper variable y es súper diferente. Entonces, no nos va a servir de nada el hecho de decir, pues a los mexicanos nos gustan los tacos,
si Claro. no sabemos cómo es que le gustan los tacos a los regios, cómo le gustan los tacos a los del sur. O sea, creo que ahí sí no es solamente como un nice to have, sino es algo que tenemos que ir a hacer, ¿no? Claro, claro. Y entender todas esas diferencias. Ok. Hablando de otra vez del tema de las limitantes, o sea, vuelvo a decir, nosotros como proveedor entendemos que hay muchas limitantes también de las plataformas sociales, de los APIs, que no nos entregan tanta data como de vez en cuando lo queremos y necesitamos. El trabajo que ustedes hacen es muy conectado con las audiencias, muy conectado con las personas y los perfiles, en donde justamente hay una gran limitante, ¿no? De descubrir la edad, de descubrir el estatus socioeconómico y otros factores. ¿Cuáles son las típicas limitantes que hoy en día todavía les están limitando un poco para realmente alcanzar ese 100% del potencial de hacer ese tracking cultural efectivo? Pues el poder llegar, por ejemplo, a todas las redes sociales, creo que es algo, y aparte, o sea, todos los usos que tienen como las diferentes redes sociales, creo que son como muy, digamos que antes que todo era como solo estados, texto y esto, pues era mucho más fácil llegar, ¿no? Ahorita hay tantas formas, hay videos, puedes colaborar con otros creadores de contenido a través de diferentes herramientas nativas de las plataformas. Entonces, digamos que eso lo vuelve mucho más interesante como consumidor y como creador de contenido, pero nos limita un poquito más de este lado. Lo que hacemos es one-to-one, regresar a los inicios, volver a explorar muchas de esas cosas de forma manual, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando nos toca hacer cosas como de búsquedas de tendencias en TikTok o este tipo de cosas, es como, pues abre una cuenta de TikTok, manténla lo más limpia que puedas para alcanzar a ver tendencias o cosas que a la mayoría de la gente le pueden salir, ¿no? Por ejemplo, o si ya ves repetida 3 o 4 veces un mismo audio, un mismo baile, un mismo trend, pues ya lo puedes a lo mejor ir a explorarlo un poco más porque ya das por hecho que eso es algo que a la gente le va a estar saliendo, ¿no? Okay. ¿Alguna otra? Creo que algo que mencionas muy importante son, bueno, las redes sociales. Obviamente me encantaría poder ver como un poquito más o este tracking en todas las redes sociales porque siento que el consumidor vive de manera diferente en cada una de estas. En Instagram es como mucho de la persona que se siente un poco más feliz. En Twitter vas y te quejas, en Facebook vas y te diviertes. Entonces creo que la sinergia de cómo se siente el consumidor en cada una de estas nos ayudaría muchísimo para, sobre todo, hasta cómo elegir estos medios. Sí. Cómo elegir las audiencias, cómo elegir los medios, cómo se siente el consumidor en cada una de estas, cómo podemos conectar con ellos a través de cada una de estas redes sociales y que el social listening nos ayude a eso. Y creo que también otra de las cosas que yo he notado mucho, como dices tú, es la edad. Creo que muchas de las herramientas de social listening nos traquean un poquito más Twitter y creo que haciendo investigaciones de cuántos usuarios hay en Twitter y eso, pues son personas más grandes, probablemente no tienen tanta interacción, versus en TikTok, que ya son más Gen Zs, mientras que probablemente en Facebook haya más mujeres. Entonces, todo ese tipo de ya demográficos, creo que estaría súper bien tenerlos un poquito más específicos y que las herramientas nos dieran mucho más estos datos reales, porque también a mí me ha pasado mucho que una persona tuiteando y te dice que está en Monterrey, que está en Miami, pero en realidad está tuiteando desde Monterrey. Entonces ya puede ser que cambie todo tu estudio porque tú tienes la percepción y empiezas a traquear esa conversación desde otro lado. Creo que siempre nos ha pasado. Bueno, al menos a mí cuando hacemos como este deep dive de cuántas personas están hablando de nuestra marca en Monterrey, cuántas acá, pues llega a cambiarse ayer un poquito los números porque es como que las personas y los usuarios hasta cambian sus propios perfiles. Yeah. Pues sí, creo que hay muchas limitantes todavía allá afuera y creo que es muy desafortunado que estas herramientas todavía no lo están abriendo tanto. Creo que ayudaría a marcas a muchísimo poder enfocar también a sus budgets, a su estrategia de comunicación mucho más. Y pues sí, realmente espero que eso se cambie para el futuro, pero no veo tal vez una gran oportunidad. Primeramente, gracias por toda la información. Siempre terminamos ese formato y el Senti Talks con la pregunta de cuáles serían los 3 consejos que ustedes como profesionales con 8 años de experiencia o con más años de experiencia
pueden dar justamente a personas que se están empezando a dedicar a esa industria del social listening, del marketing digital, del analytics, ¿no? de consumidores, social media? ¿Cuáles serían los 3 consejos que le darían a alguien que está en esa posición? Yo creo que el primero que yo les podría decir es, sí confíen mucho en su intuición, pero no se vayan con o sea, la respuesta, en este caso siento que la respuesta más obvia no siempre es la correcta. Entonces, a lo mejor que ese punto de partida, ese gut que te dice como no sé, esto está pasando por A, está pasando por B. Ok, a lo mejor esa es como una muy buena teoría para empezar, pero que ese sea tu punto de partida. No intentes que tu investigación, no intentes llevar la investigación del punto A al punto B solamente porque tú lo presientes de esa forma y no lo intentes llevar a fuerzas al punto B. O sea, si en el camino al punto B llegas al punto R, creo que eso es como mucho más rico y al final eso es lo que te va a servir para llegar a un punto más cercano a la verdad, tal vez. Entonces, creo que, o sea, sí déjate guiar por tu intuición, pero creo que no siempre lo primero que piensas es lo más acertado. Ok, muy bien. Sí, y creo que va mucho de la mano con este consejo, es que mantener la mente abierta a explorar, o sea, totalmente a que el consumidor tiene la razón, el consumidor te va a guiar solito o este internauta te va a guiar solito sobre sus passion points, sobre cómo se está sintiendo frente a lo que está pasando en el país y es como tú dejarte llevar y escucharlo, porque literal es la palabra, o sea, escuchar a los mexicanos y a que ellos mismos te den esta guía y estos insights y estos datos súper importantes. Y creo que otro consejo que es como a las personas que se dedican a social listening y también a las personas que van a trabajar con estos documentos es que no estén cerrados. Yo creo que es una herramienta esencial, o sea, los estudios de social listening son esenciales para estar en conexión más directa y más en constante, porque puede ser mandar a hacer un estudio, ¿no? Encuestas y todo eso, puede ser más largo el proceso, pero social listening te va a acercar como en tiempo real, te va a hacer como una conexión más directa, sin que tengas que preguntarle, él solito te va a dar la información sobre tus marcas, sobre tu passion point, sobre cualquier cosa, entonces, y que siempre lo tengas esencial en todo lo que vayas a usar para tus estrategias de marketing. Y también que no solamente sea social listening, creo que algo que nos ayuda mucho aquí es sí, el social listening es como el centro, pero también agregamos desk research, agregamos encuestas, agregamos focus group, entonces creo que es algo que nos ha ayudado muchísimo y al final que social listening sea la guía, ¿no? Te genera hipótesis, te genera de cómo esta percepción de cómo se siente el consumidor, pero ya después la confirmas con otras herramientas y ya creas un estudio gigantesco del consumidor de que siempre él tiene la razón y de que ya no hay pero que te digan de, oye, pero ¿de dónde sacaste este dato? Pues sí, de social listening y de esto más. Entonces todo es como una confirmación de datos de cómo se siente el consumidor. Creo que es algo que no pueden olvidar. Muy bien. Última pregunta. A ver, ponme la relación de esas 2 palabras. Social listening y paciencia. ¿Cómo está la relación entre esas 2 palabras? Cuéntenme. Híjole, pues de repente suelen ser por todas estas, lo que mencionábamos hace un momento como de las limitantes, también el gran volumen que de repente hay sobre ciertos temas de conversación. Creemos que, bueno, pues sí, básicamente hay que armarse de mucha paciencia, sobre todo cuando quieres llegar a diferentes conclusiones y más, sobre todo cuando el contexto es, digamos, un poquito más anclado como esta parte social, o sea, cómo es que la gente hace ciertas cosas y por qué las hace, no siempre vas a tener una respuesta correcta. O sea, la gente puede llegar a consumir cerveza por una razón o por 20 o por 50. O sea, al final creo que, como lo que decía Lu, creo que hay que estar como muy, muy abierto justamente a todas esas respuestas y justamente la paciencia va a ser tu arma principal si es que quieres llegar a toda esa variedad de respuestas, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los Senti Talks, creo que paciencia ha sido siempre lo primero que han mencionado, lo que enseña el grado de frustración, ¿no? Que también ese tipo de
metodología de investigación puede causar, ¿no? Porque la verdad, creo que una cosa que también dijiste, probar diversas hipótesis con el social listening y ampliarlo, ¿no? Y adicionar otros tipos de research para realmente llegar a la conclusión final, ¿no? Y creo que ahí está la cosa bonita y también frustrante del social listening, es que puedes encontrar oro, pero vas a encontrar muchas veces cosas que no son oro. Sí. Entonces, creo que eso con el tiempo lleva a la frustración, pero creo que también se vale la pena decir que tienes un potencial muy grande de encontrar cosas muy relevantes también a través del social listening. Creo Bueno. que, bueno, quería mencionar algo que creo que hablamos de la paciencia desde la persona que hace social listening, pero también creo que algo que deberían de integrar en sus equipos es la paciencia para recibir esta información. A veces, no sé, en un real time hay herramientas que te ayudan a crear dashboards para verlo todo en el momento que están hablando de mi marca, que están hablando del evento que estoy haciendo, y eso sí se puede obtener de una manera un poquito más rápida, pero si quieres muchísima más información y una exploración de un passion point, de un territorio cultural, creo que ahí es cuando los otros equipos necesitan también esa paciencia de quieres encontrar un buen insight, algo que realmente conecte tu marca con el consumidor, tienes que esperar, porque el social listening realmente es un arte en muchos aspectos, o sea, realmente es encontrar esas cosas que normalmente no todos ven, y es algo que puede ayudar muchísimo, como decíamos, a generar hipótesis, a crear caminos para todas las marcas que existen en el país, y entonces creo que es esa la parte de la paciencia que va a ser muy importante. Tengo que interrumpir ahorita porque ya pasamos el tiempo un poco, pero más una vez, les quiero agradecer muchísimo por el tiempo. Me gustó mucho la plática de hoy. Creo que nos hemos enfocado en un tema bastante avanzado, el social listening, porque creo que muchas empresas todavía no llegaron a ese punto de tener ese lujo de realmente enfocarse, ¿no? Como has dicho, customer centric, enfocarse en las audiencias y que eso defina básicamente el restante de las actividades. Pero sí, creo que para las personas que ya están en social listening, creo que han podido sacar muchísimo de esas experiencias que ustedes ya han tenido para varios años, por lo cual les agradezco mucho por el tiempo y las experiencias. Y pues sí, no sé si quieren compartir alguna última cosa o si quieren compartir en donde las personas que tal vez tengan más interés en conocer lo que hacen pueden platicar con ustedes. Pues al menos yo no me quedó ningún tema en el tintero. Muchas gracias por el tiempo y pues por la invitación, obviamente, a participar en esta conversación. La verdad es que muchas cosas que de repente pensamos o hacemos de forma muy, como muy automática, muy diaria, podemos, gracias a estas pláticas, como darles un nombre, y está súper padre el poder compartirlo con otros profesionales que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Y pues nada, igual si sobre... No, si tienen alguna duda, igual si pueden, aquí nuestros nombres, cualquier cosa se la podemos resolver, cualquier duda, herramientas, metodologías, cualquier cosa, estamos súper abiertos sobre todo a expandir esto que es el social listening y que realmente se democratice a todas las marcas y que sea una herramienta esencial para todas, o sea, que no sea una opción, sino algo esencial que deberían de estar haciendo todos. Un must-have en todos los procesos de digital marketing. Lo apoyo mucho. Sí, les deseo a todos un bonito jueves, también a ustedes, María y Isaac, más una vez, muchas gracias por el tiempo y pues sí, nos vemos en la próxima edición de Senti Talks. Bye, bye. Bye. Bye.